La clase pasada empezamos a hablar acerca de la pendiente. Quedamos que la pendiente era la inclinación de una línea. ¿Sí o no? No. 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 La pendiente no es la inclinación de una línea. La inclinación, ¿con qué está asociada? Con el ángulo. Con un ángulo, correcto, muy bien, muy bien. Entonces, si la pendiente no es la inclinación, la pendiente es la línea. Es el valor con el que yo obtuve el ángulo. Ok, entonces no es la línea, es el valor con el que yo obtengo el ángulo. Eso es la pendiente, ¿ok? Entonces, para sacar la pendiente, ¿qué información necesito? Las coordenadas. Ajá, 2 coordenadas, 2 puntos, correcto, ¿sí? ¿Por qué creen que necesite 2 puntos? Porque Salud, necesitamos, Valeria Yetren. ¿Por qué creen que necesitamos 2 puntos? porque necesitamos calcular el cambio en X como el cambio en Y. Ok, eso está muy profundo, o sea, pero está bien, finalmente está bien. ¿Por Porque qué necesitamos creen? una línea recta. ¿Por qué la No, una necesitamos? línea recta. ¿Mande? ¿Por qué la necesitamos? Pues para saber el ángulo que forma con el eje X. Ok, entonces va asociado con el ángulo, pero un poquito más. ¿Por qué creen que necesitamos 2 puntos? Vamos Porque a es necesitar una línea recta, correcto. Sí, vamos a necesitar una línea recta definitivamente. Sí, porque al final de cuentas, sí, en una inclinación, ¿sí? El ángulo siempre se mide del eje X hacia un punto, ¿sí? Y esta apertura pues está asociada con una línea que estoy formando imaginaria. Entonces, va un poquito más allá, a ver si lo podemos tratar de entender. ¿Por qué creen que necesitamos 2 puntos? Uno por acá, otro por acá. ¿Por qué creen? Para sacar 2x y 2y. ¿Pero para qué? para sacar la distancia que hay entre dos puntos. Y es una línea recta porque es la distancia más corta entre los dos. Pero no, yo no necesito la distancia, a mí no me importa la distancia, a mí lo que me importa es el ángulo. Es A ver porque si la Para obtener el valor de la curvatura de pendiente. la línea es recta. Para sacar delta x y delta y. Sí, Ah, ya también. lo dijeron, Pero- ya se lo dijeron por un incremento en X. Pero ¿para qué necesitamos eso? Porque al tener delta X y delta Y los podemos poner como si fueran nuestros catetos y eso sirve para sacar el Ok, o sea, ¿y para qué necesitamos catetos? Pues eso se puede Para calcular. formar un triángulo rectángulo. Ajá, ¿y para qué necesito formar un triángulo rectángulo? Para sacar el ángulo. Para sacar el ángulo. Ok, yo necesito 2 puntos para poder formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver aquí el triángulo rectángulo? Vamos a recordar, yo necesito este ángulo que está acá, ¿sí? ¿Cómo calculo el ángulo? Tengo 2 formas. Una, con un transportador. Ok. Pero la realidad es que el transportador no te va a servir en clase porque no te lo voy a dejar usar y tampoco te va a servir en la vida real para poder calcular la pendiente de algo porque necesitarías un transportador gigante el cual no existe. Entonces, como no lo puedo hacer manualmente, lo tengo que hacer analíticamente. Y analíticamente, ¿cómo saco los ángulos? Con algo que se llama trigonometría. La trigonometría nos permite calcular los valores de los ángulos asociados a ciertas figuras, específicamente a cuál? Al triángulo. ¿Sí? ¿Por qué el triángulo? Porque es la figura más simple plana que se puede formar, porque es la que tiene menos lados y me genera un plano, una figura plana. De ahí yo puedo sacar prácticamente el área de cualquier figura con puros triángulos inscritos adentro de la figura. Entonces, ¿sí? La trigonometría me dice que hay funciones trigonométricas, el seno, ¿sí? La función seno, ¿cómo se definía? Pues, Cateto opuesto ¿Correcto? sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa, ok. A mí lo que me interesa es el ángulo. Pregunta, si despejo el ángulo, perdón, si despejo el seno, ¿obtengo el valor del ángulo? pues se tendría que pasar como seno inverso, ¿no? Por eso, si lo despejo, ¿obtengo el valor del ángulo, sí o no? Sí. Sí. Sí, ok. Me queda como seno inverso de cateto opuesto sobre hipotenusa.
Ok, ahora la pregunta aquí específicamente, ¿con la función seno puedo sacar el ángulo? Sí. Sí. ¿Con qué función sacaba yo el ángulo asociado a la pendiente? Con la tangente. Tangente. Tangente, correcto. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El ángulo es igual a la tangente inversa. Pregunta, si yo lo saco con seno y si lo saco con tangente, ¿es el mismo ángulo? Sí. Sí. Sí, porque es, o sea, el ángulo no cambia, o sea, no importa cómo lo saque. ¿Por qué crees que ocupamos la tangente y no el seno? Pues puede ser por las cosas que conozcamos. A ver, Rafa, quítate la mano de la boca. No, perdón, pues por las partes del triángulo que conocemos. Porque Exacto, porque yo conozco esto y ahora sí ya entra lo que decían. Yo conozco el incremento en X y yo conozco el incremento en Y. Son los valores que me están dando a raíz de estos puntos. Entonces, si para aplicar seno necesito el cateto opuesto y necesito la hipotenusa, pero no tengo la hipotenusa. ¿La puedo sacar? Sí la puedo sacar, pero no la tengo. Si yo hago con coseno, también puedo obtener el valor del ángulo. ¿Por qué? Porque al despejarlo me da el ángulo. Pero necesito el cateto adyacente que sí tengo y necesito la hipotenusa que no tengo. En cambio, si trabajo con tangente, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Son los valores que me están dando. Ahora, ¿puedo calcular la hipotenusa? Sí, sí la puedo calcular. Acuérdense que salía con la raíz de quién sabe qué cosa, pero no nos gustan las raíces, entonces por eso no ocupo esto de seno y coseno y me enfoco en la tangente. Nada más cierro la idea. Entonces, ¿sí? La pendiente no es la inclinación, la pendiente no es la línea, la pendiente es un valor con el cual yo obtengo el ángulo de inclinación. Para sacar la pendiente necesito 2 puntos a fuerza. ¿Por qué? Porque con esos 2 puntos genero lo que va a ser la base y genero lo que va a ser la altura del triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque con el teorema de Pitágoras puedo completar y puedo empezar a manejar funciones trigonométricas. ¿Dudas con esto? ¿Les queda claro lo que es la pendiente? Ahora vamos al concepto de derivada. La derivada con una sola palabra. ¿Qué es la derivada? Bueno, 2 palabras. El artículo y la palabra. ¿Sí? ¿Qué es la derivada? Una recta tangente. No es cierto. ¿Qué es la derivada? La ¿La pendiente. línea? Es una pendiente. ¿Ok? Entonces, primer punto, la derivada es una pendiente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a puntualizar y a sacar el concepto, ¿sí? Voy a borrar mi dibujito. Entonces, nos tiene que quedar claro, la derivada es una pendiente. ¿Ok? Es una pendiente. Ahora pongan atención acá, ¿sí? ¿Cómo se saca la pendiente? Con el cambio en X y el cambio en Y. A ver, denme la fórmula. A la Y2. Y2 menos Y1. No, así no va la fórmula. Empieza. M, M, correcto, es igual a Y2 menos Y1. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 o delta Y entre delta X. Cualquiera de las 2 opciones está bien. Pongan atención acá. Quedamos que para esta fórmula yo que necesitaba. ¿Coordenadas? Nada. ¿Cuántas? 2. 2 puntos, correcto. 2 puntos o 2 coordenadas. Ok. Regresamos al concepto de derivada. La derivada es una pendiente, pero ¿una pendiente de qué? De la recta tangente. Ok, correcto, de la recta tangente. ¿Qué más? A un punto de... A un punto, correcto. A un punto, ¿de quién? de una curva. De una curva. Quiero que subrayen recta tangente, quiero que subrayen un punto y quiero que subrayen curva. Para entender la definición de la derivada.
Entonces, la derivada es una pendiente muy particular. Pregunta, ¿la derivada será la pendiente de cualquier tipo de recta? Sí, debería. No, ¿Quién dice que sí debería? Yo, porque, o sea, bueno, Yo debería reprobarte, amiga. Tache, no es cierto. Lee tu definición. No, porque ahí dice que es a la recta tangente, ¿no? Ok, no es de cualquier tipo de recta, solamente es de una recta tangente. Te tiene que quedar claro que la derivada es la pendiente, pero solo de una recta tangente. La pregunta es, si la recta no es tangente, entonces, ¿estaría hablando de derivada? La respuesta es no. Para hablar de derivada, forzosamente tengo que estar hablando de la pendiente, pero de una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Cuando Solo toca un punto. punto. ¿Cuándo qué? solo toca un punto. Ok, por eso dice aquí un punto, porque una recta tangente solo toca un punto, ¿ok? Ok. Una recta tangente toca un punto ¿de qué? De la curva. De la curva o de la circunferencia, prácticamente. En este caso no hablamos de circunferencias, estamos hablando de curva. ¿Quién es la curva? Es mi función. Voy a borrar esta parte de acá y espero que se vea un poquito sin alterarlo de arriba. Entonces, para entender, yo voy a tener una función. No sé si recuerdan que la vez pasada hicimos una parábola. Bueno, hicimos una curva así. Yo tengo un punto acá, ¿sí? Esto es X1 y esto es Y1. Ok, ahí tengo un punto. De tarea tenían que dibujar la derivada o la línea con la que yo sacaba la derivada. ¿Cómo les quedó el dibujito? Alguien que pueda explicarlo para que yo lo trace. A ver, ya me lo están... Uf, no lo alcanzo a ver. Pero a ver, ¿quién dice yo? Sí, yo digo quién dice yo. ¿Ok? Adrián Rivera, ¿cómo te quedó el dibujito? No te quedó el dibujito, ok. ¿Sí? Vania, ¿cómo te quedó el dibujito? Tengo esta parte, ¿sí? ¿Cómo dibujarías la derivada ahí? Ay, es que eso no lo encontré. A ver. Sí, es la tangente así. ¿Cómo? A ver, ¿así? ¿Para arriba? Ajá, supongo, ¿no? Ok. Si yo la trazo así, estoy cortando. ¿Qué hace una tangente? ¿Corta o toca? Toca. Bueno, rosa. Entonces, no es así. ¿Cómo será? A ver, ¿quién te apoya? Iván Adriel Ferrer, aunque nada más te vean los chinos. Después déjame busco la figura. No, a ver, piénsale acá, no me buscas nada, acá piensa. Ah, bueno, pues nada más es que toque la curva del triángulo. ¿Cómo la acomodarías? ¿Así como dijo Vania? No, más para abajo. O sea, nada más que toque. El toque, ¿cómo será? ¿Así? ¿Pum? No, es como más abajo. Es por así decirlo, abajo de la curva. Abajo de la curva, ¿ok? ¿Así? ¿Pum? Si mal no me equivoco, sí, ¿no? A ver, acuérdense, la derivada es la pendiente de ¿qué? ¿De una qué? Recta tangente. ¿Esta curvita es recta? No. No, entonces no es así. Ya entendimos. Esta curvita no es recta, pero sí toca, entonces tiene que ser algo así. ¿Ok? ¿Cómo sería? Ya la... diagonal, ¿no? ¿Perdón? Como en diagonal más o menos, para que solo toque un punto. Diagonal, correcto. ¿Sí? Una línea diagonal. Ya se me colgó el puntito acá, pero más o menos aquí estaba el puntito, ¿no? Entonces, es una línea diagonal que va a tocar solo este punto ahí. Ahí está. Más o menos así está. ¿Ya lo ven? Ok. Esta línea roja es una línea que toca este punto que está en una curva. Por lo tanto, esta línea roja es una línea tangente, es una recta tangente que toca un punto de una curva. ¿Ok? Pregunta, ¿esta línea
línea roja tiene inclinación? Sí. Sí. Correcto. ¿Esa inclinación se obtiene con una pendiente? Sí. Correcto. Entonces, esa pendiente con la cual yo obtengo la inclinación de la línea roja es la derivada. ¿Te queda claro el concepto? ¿Sí? Yo tengo una curva, yo tengo una función. Yo escojo un punto en donde quiera de la curva y le trazo una línea que toca el punto nada más. Esa línea que toca el punto tiene un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación lo saco con la pendiente. Esta pendiente de la línea que toca el punto se llama derivada. ¿Queda claro el concepto? Si, por ejemplo, lo pongo acá, entonces, ahí está tocando el punto, entonces, esta línea tiene un ángulo. Ese ángulo, ¿cómo lo saco? Este ángulo de inclinación, ¿cómo lo saco? Con la pendiente. Entonces, la pendiente que me permite sacar este ángulo de esta línea que solo toca el punto se llama derivada. Pero, ¿por qué es tan complicado el tema? Voy a regresarme a mi dibujo y lo voy a borrar. ¿Ok? Lo voy a volver a trazar. A ver si el plumón negro nos ayuda. Ya no nos ayuda. Okay. Tengo mi línea así. Y aquí estaba mi punto. Y la línea está tocando. Ahí está. ¿Sí? Para sacar la pendiente de esta línea, ¿cuántos puntos necesito? 2. 2, para aplicar la fórmula. ¿Pero qué dice la definición de derivada? Es una recta tangente. Ah, Es un que va a un ¿Que punto. toca un punto? Que toca un punto, ¿sí? No toca 2. ¿Qué pasaría si toca 2 puntos? Aquí tengo un X1, no se ve el negro, a ver si se ve este. Aquí tengo un X1 y aquí tengo un Y1. Si pongo por acá un X2, ¿sí? Aquí está el Y2, ¿ok? Ya tengo los 2 puntos. ¿Qué pasaría si tengo 2 puntos? Que mi línea sería ahora así. ¿Ok? Ya no es tangente. Ya no es tangente, ¿ahora qué es? Secante. A ver, nada más cheque el dato. Si la definición de derivada dijera lo siguiente: la derivada es la pendiente de la recta secante, entonces podría aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque la recta secante corta en 2 puntos y esta fórmula tiene 2 puntos. Pero la derivada no dice eso, la derivada dice tangente. Y la tangente solo corta un punto. César, no te duermas, casi nos absorbes, te estás absorbiendo todo el internet. ¿Sí? ¿Ya ves? Hasta ya desapareciste, ya te tragaste el internet. Voy a borrar acá. ¿Sí? Y nuevamente voy a trazar mi dibujo con un poquito más de apertura, a ver si los plumones me ayudan. Yo creo que me va a ayudar el azul. Y necesitamos verlo y entenderlo de esta manera. Ahí está. Voy a poner el primer punto por acá. ¿Eh? El X1 y el Y1 acá. Y voy a poner el X2 con el Y2 acá. ¿Ok? ¿Sí? Mi original es esta línea recta que forma este triángulo rectángulo. Esto se llama delta X. ¿Cómo se calcula delta X? X2 menos X1, ¿sí? Que es lo de acá abajo. Y esto que está acá se llama incremento en Y. ¿Cómo se calcula? Y2 menos Y1, que es lo que está aquí arriba. ¿Ok? Pero esta línea azul, ¿qué tipo de línea es? Es línea secante. A ver, ¿dudas hasta acá? Niños, ¿están vivos? Yo sí tengo una duda, profe.
¿Quién es el que dijo yo tengo una duda? Diego Cerezo, profe. ¿Qué pasó, Diego Cerezo? No te vemos. Es que, profe, mi internet estaba fallando, perdón. Ok. Pero, o sea, la pendiente va a ir por dentro de la, por decirlo así, de la curva. No, la pendiente, ¿cómo se forma? Siempre se forma con el eje y la línea recta. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, ¿sí? La pendiente en este caso, perdón, la inclinación sería esta que está acá, entre el eje, que es este que está aquí arriba, y la recta. ¿Ok? Pero entonces quedamos. Al tener los puntos, ¿qué tipo de línea estoy formando yo acá? Secante. Sí. ¿Ok? Pero para hablar de derivada yo necesito una línea. Tangente. Tangente. La línea tangente va a pasar por este punto. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para que esta secante se convierta en tangente? Para que solo pase por este punto. ¿Qué tendría que hacer? Pues, Ajá, ¿escuchó? o sea, sin modificar. Darle más inclinación. ¿Perdón? Darle más inclinación. Darle más inclinación, correcto. Darle más inclinación significa aumentar el ángulo. Lo voy a aumentar para acá. Entonces, si lo aumento para acá, la línea sería esta que está acá. La base sería esta que está acá. Y la altura sería esta que está acá. ¿Dudas con esto? ¿Qué le pasó a la base? La base, que era verde, que era grande, se convirtió en una base roja más chica, pero sigue cortando todavía en 2 puntos. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que darle más inclinación, a ver si nos ayuda el negro. Voy a darle mucho más inclinación, aquí está el punto, y aquí está ahora la nueva línea que está acá. La nueva línea hizo un triángulo más pequeño. La base es más chica, la altura también por lógica es más chica. Acuérdense que la vez pasada veíamos que conforme yo movía la base, la altura también iba cambiando, ¿ok? Pero sigue cortando 2 puntos. ¿Dudas con esto? Por lo tanto, sigue siendo secante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Niños, acuérdense que nunca preguntan y luego se me ocurre preguntarles en el examen, ¿sí? Y no entienden. Entonces, ¿dudas hasta acá? No sé si fue una duda eso o fue un comentario familiar. O sea, creo que ya lo entendí, pero ¡ay! Me cuesta un poco de trabajo asimilarlo. Bueno, pero ¿sí entendiste el concepto? Ok. Profe, Entonces, yo no entendí cómo se saca. Perdón, ¿cómo se saca la. ¿Cómo se llama? La tangente todavía. ¿no has entendido? No, porque no lo he explicado, Jimena. Nada más estoy acercándome a la tangente. ¿Ok? Ah, perdón. Ok, entonces, sí quedamos. ¿Qué tengo que hacer para convertir la secante en tangente? Aumentar la inclinación. ¿Queda claro eso? Si aumento la inclinación, ¿qué le pasa a la base? Se hace más pequeña. Se hace más pequeña, ¿no? ¿Sí? Ok, voy a ver si el rojo nos vuelve a ayudar ahorita. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo lo aumento tanto que quede en el punto y al final de cuentas solo toco el punto sin cortar la línea? ¿Qué pasaría? Pasaría, ¿sí?, que la línea que cortaba ahora se convierte en una línea que toca. Y si es una línea que toca, entonces ya es tangente. Y si es tangente, entonces ya estoy dentro del concepto de derivada. ¿Dudas con esto? Entonces, yo tengo que ir aumentando la inclinación para que en algún momento deje de cortar y se convierta solamente en algo que toque. ¿Dudas con esto? Voy a volver a hacer el dibujo para que lo vean visualmente el proceso. ¿Okay? O sea, le voy a quitar tanta raya que le puse. Ya no tengo negro. Ahí está, este negro nos va a ayudar. ¿Ok? Entonces, yo estaba así, estaba por acá, estaba con este triángulo y estaba con esta línea secante. Empecé a aumentar el ángulo de tal forma, ¿sí?,
que las líneas secantes se convirtieron en línea tangente, en una línea que solo toca un punto. Ahí está. Cada vez que yo aumentaba la inclinación, ¿qué le pasaba a la base? La base Se hacía más pequeño. de un tamaño a un tamaño más chico, 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 de tal forma que la base, ¿qué le va a pasar? ¿Queda en cero? Ok. Va a quedar en cero. Ok. Vamos a recordar, ¿cómo se saca la base? X2 menos X1. ¿Ok? Aquí está X1 y aquí está X2. Si yo aumento la inclinación, X2 se va a empezar a correr para acá. ¿Ok? Si estoy acá, en este punto lo voy a poner a ver si se ve con verde. Si aquí está X2, ¿puedo hacer la resta de X2 menos X1 sin que salga cero? Si tengo este cachito de base, ¿puedo restar X2 menos X1? Sí, ¿no? Sí. Sí. Lo puedo restar. Si lo aumento más y me queda un cachito más chico de base, ¿puedo restar X2 menos X1? Sí. Sí. Pero al final de cuentas, para que sea un solo punto, X2, ¿dónde va a terminar estando? ¿Dónde está X1? ¿Dónde está X1? Correcto, X1 también va a ser X2. X1 va a ser igual a X2 o X2 va a ser igual a X1. ¿Qué pasa si X1 es igual a X2? Al restar da cero. Al restar da cero. ¿Por qué? Porque si son valores iguales, ¿sí? Si por ejemplo aquí era 1 y aquí era 10, lo puedo restar. Si aquí es 1 y aquí es 8, lo puedo restar. Si aquí es 1 y aquí es 4, lo puedo restar. Si aquí es 1 y aquí es 2, lo puedo restar. Si aquí es 1 y también aquí es 1, lo puedo restar, pero 1 menos 1, ¿cuánto me da? Cero. Cero. Y si me da 0, aquí en mi fórmula, X2 menos X1, ¿cuánto es? Es 0. Cero. ¿Se puede hacer la división entre 0? No. No. ¿Puedo aplicar esta fórmula para sacar la pendiente de esta línea? No. No. Entonces, ¿qué tendría que hacer para sacar la derivada? Sería, bueno, no. ¿Qué me permite hacer divisiones entre 0 sin ser divisiones entre 0? Pues llegar a un límite, ¿no? ¿Llegar qué? ¿A un límite? ¿Quién lo dijo, perdón? ¿Carlos? No. No, yo, Rafael. Rafael, llegar a un límite, correcto. ¿Sí? ¿Qué es el límite? El límite es acercarte demasiado, pero sin ser el valor. De tal forma que puedes decir que es, pero no es. Eso es el límite. Acuérdense lo que era el límite. El límite era de acercarte demasiado, pero sin ser el valor. ¿Cuánto es demasiado? Es demasiado. O sea, es demasiado. Yo tengo que acercarme aquí demasiado a X2, a X1, pero sin llegar a ser X1, porque en el momento en el que yo llegue a ser X1, la división es 0. Pero si me acerco demasiado, entonces, ¿sí?, no hay división entre 0. Hay una división exageradamente chiquita, pero no es división entre 0. ¿Dudas con esto? Entonces, la derivada, quedamos que era una ¿qué? Con una sola palabra. ¿Qué es la derivada? Pendiente. Ok, voy a regresar a mi fórmula, ¿sí? Aquí tengo delta Y y delta X. ¿Puedo aplicar esta fórmula para sacar la derivada? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque X1 prácticamente tiene que ser X2, y si X1 es igual a X2, entonces eso es 0, y hay división entre 0 y no se puede. Pero si X1, bueno, lo voy a poner aquí al revés. Aquí está, X2 y X1. Pero si X2 se acerca demasiado a ser X1, entonces delta X se acerca demasiado a ser 0, pero no es 0. Aquí es, si es 0, no se puede. Aquí no es 0,
casi cero, entonces sí se podría. Por lo tanto, la derivada es el límite ¿de quién? De la pendiente cuando tengo delta y, delta x, cuando delta x se acerca a ser cero. Eso es la derivada. Preguntaba hace ratito Jimena, entonces, ¿cómo saco la derivada? Muy fácil. A tu pendiente lo tienes que trabajar como límite. Esto es muy fácil. Esto ya lo sabes hacer. La realidad es que es muy complicado sacarlo, pero el concepto ya lo entiendes, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para que una pendiente se convierta en derivada? Por lo tanto, una pendiente que corta 2 puntos se convierte en una pendiente que solo toca un punto, acercar demasiado x2 y x1, pero sin ser cero, porque en el momento en el que es cero, tengo división entre cero. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué operación me permite hacer divisiones entre cero sin ser cero? No me lo permite la suma, no me lo permite la resta, no me lo permite la multiplicación, ni la potencia, ni la raíz, ni la división misma. Me lo permite el límite. La operación que yo pueda hacer asociando los límites. ¿Dudas con el concepto? ¿No? Bueno, es muchísima información, necesitas digerirla. Necesitas volver a ver el video y entender claramente los conceptos. Porque la próxima semana nos vamos a ir en fa a esto que está acá. Voy a cerrar, ¿sí? Voy a borrar acá y voy a ponerles la definición de derivada un poquito más bonita, ¿sí? La derivada es el límite de la recta tangente, de la pendiente de la recta tangente de un punto. Quedaría como el límite de delta y menos delta x, cuando delta x tiende a ser 0. Voy a ponerlo acá abajo, en términos de funciones, ¿sí? Voy a quitarle delta y. Voy a ponerle delta de f de x, ¿sí? En lugar de y la voy a llamar f de x. Entonces, ¿cómo se saca delta de f de x? Y2 menos Y1. Y2 menos Y1, correcto, pero ya no se llama Y, ahora se llama f de x. ¿Cómo quedaría? ¿F de quién? F de x2 menos F f de de x1. x2, correcto, menos f de x1, correcto, sobre x2 menos x1. Entonces, ¿sí? Delta de x, que es igual a x2 menos x1, ¿cuánto tiende a valer? 0. ¿No? Vamos a pensar en esto como definición de derivada para empezar. La próxima semana vamos a profundizar un poquito más en la definición. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Bueno, de tarea, vuelven a ver el video, ¿sí? Y entiéndanlo bien. Son muchos conceptos teóricos, pero si lo entiendes, ¿sí? Se te va a facilitar la práctica en esto. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, vamos a partir. ¿Sí? Ok. Pasen buen fin de semana. Nos vemos el martes, chicos. ¿Sí? En horario normal. ¿Ok? Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Bueno, Esté bien. Buen día. fin de Hasta semana. luego, profe. Profe, ¿Qué pasó? otra vez yo. pasó? Disculpe. Quería preguntarle si podría enviarme como lo que salió bien y lo que salió mal de la tarea, la última. ¿A la retroalimentación de la tarea? Ajá. Ok, sí, les voy a mandar ¿cómo se llama? La corrección y ya sobre eso ya, ¿cómo se llama? Tú ves que te equivocaste. Ok. ¿Vale? Sí, está bien, gracias. Bye. Bye.